Bien, aquí estamos compartiendo esta propuesta que tenemos de charlar con la gente, que nos cuente sus pedacitos de historia. Y tenemos una invitada que hacía unos días que no venía, porque también le habíamos dado lugar a otras personas que también tienen mucho para contar. Y vos sabés, Erna, que van apareciendo gente que tiene ganas de contar lo suyo, de compartir. Así que bueno, bienvenida nuevamente, porque me estaban diciendo, Erna, ¿cuándo vuelve? Bueno, Así que bueno, esperemos que sean eh, algunos pacientes, esos que tienen mucha paciencia. Erna, como hubo una interrupción allí, vamos a retomar un poquito el tema. El mate, que no falte el mate. Vamos a retomar un poquito el tema. Me habías contado que de las hijas mujeres de tus hermanas, vos fuiste la primera que estudió, que se recibió, estabas recibida, llegaba tu primer momento de encontrarte con el aula y vamos a repasar un poquito eso, ¿te parece? Perfecto. Buenos días. Gusto de estar con ustedes a través de este programa que sobre todo agita las emociones que a veces tenemos muy escondidas. Así que es cierto lo que Marisa dijo, primera recibida en mi familia, la que inicié en ese aspecto, la senda que después siguieron también mis hermanas y superaron ampliamente. Así que quedé en que me recibí con el título de ese momento que era Maestra Normal Nacional, que era el título que se daba en la primera escuela que Sarmiento creó, la Escuela de Maestros en Paraná. Previa inscripción en 3 escuelas de San Carlos, porque para llegar al norte era incómodo llegar, así que no quería irme lejos. Ya me avisaron que tenía un trabajo, un reemplazo en la escuela de San Carlos Sur. ¿Cómo es eso de que apenas recibida ya tenías un lugar? Sí, yo creo que esto le va a llamar la atención a los docentes de ahora que hacen tal peregrinaje antes de ser titulares. Docentes, no solo docentes, tenemos los auxiliares docentes, que está muy bien que le cambiaron la palabra portero por auxiliar docente, porque en realidad ellos en las escuelas ya cumplían la función de auxiliar docente. No era que abrían y cerraban la escuela y limpiaban los pisos. Había un chico con un problema, lo atendían, vos necesitabas algo en el grado, te traían los mapas, llevaban, guardaban, te traían las láminas, atendían, te contaban cosas de los chicos que vos no veías y que ellos sí, porque estabas en el aula y salían al baño y decían, ¿qué pasó? Ese chico tardó tanto, fui a ver qué pasó. O sea, siempre atentas a la necesidad de la escuela, no solo de abrir la puerta y hacer la limpieza. Entonces, bueno, también no solo los docentes, sino todos los que tienen que hacer todo un periplo antes de poder estar nombrado en un trabajo. Y a veces, que yo conozco gente de acá, por ejemplo, una persona a la que aprecio mucho, que es maestra jardinera, pero se recibió, ya tuvo un bebé ahí enseguida, y no, la necesidad económica de su familia hizo que no pueda estar esperando que la llamen un día para un reemplazo, otro día, y tener que estar a disposición, porque vos no podés tener otro trabajo, sabés que te llaman, tenés que ir o perdés el turno. Entonces, eso dificultaba. ¿Qué pasó en el momento en que a mí me avisan que tengo que empezar un reemplazo en San Carlos Sur? No había maestras en San Carlos. Éramos muy pocas las que estábamos acá. La mayor parte de gente venía de Santa Fe o venía de otras zonas.
éramos muy pocas las que éramos maestras todavía. Era una época en que ser maestra era casi el sumum de que lograban las mujeres. Claro. Y ustedes van a ver... De haber sido a estudiar afuera, a Santa Fe. Y hay todas las otras dificultades. El tema es que al haber menos, si bien había menos cargos, pero no alcanzaban las maestras que había. Tal es así que ese tema estaba tan reconocido por el Ministerio de Educación que, por ejemplo, cuando yo daba clase en la Escuela Mariano Moreno, me quedaba cerca a mi casa, 10 cuadras, 12. Pero cuando daba acá en la Sarmiento, ya no alcanzaba a llegar a mi casa. Comíamos de Amada Rastelli, que es donde ahora tienen frente, a ver cómo te digo, Mon. Sí. Bueno, ahí vivía Amada Rastelli, que era hermana de Blanca Mavilla. De la biblioteca. De la biblioteca, sí. Y ella tenía un comedor. Entonces yo comía ahí para después ir otra vez a la escuela. Pero el ministerio lo tenía reconocido. Cuando teníamos que hacer doble turno, porque no había gente y si no de Santa Fe no venían. La última hora te daban, vos podías irte 1 hora antes y entrar 1 hora después. Y eso ya lo tenían arreglado, que ponían las horas especiales en la última hora para que puedan permitir que sin producir un problema en la escuela, con la clase, con los chicos, se cumplieran las cosas y pudieran tener maestras para el reemplazo. Erna, me dijiste muchas cosas que me dan lugar a muchas preguntas. Vamos a arrancar. Tu primer día de clases. ¿Recordás qué grado te tocó? ¿Por cuánto fue el reemplazo? ¿Y cómo fue eso que vos traías en tu valija? Esas ganas, supongo que habrás soñado con ese día, lo habrás imaginado. Y cuando estuviste frente al aula, ¿qué te pasó? ¿Cómo es eso para una docente? En este caso, para vos por primera vez, pero que se repitió a lo largo de toda tu vida con cada vez que entrabas por primera vez a recibir un grupo, ¿no? Ay, Marisa, vos siempre metés el cuchillo hasta lo hondo. Sos terrible. Pero antes de eso te voy a decir que la experiencia fue pospuesta por 1 mes, porque en ese año hubo un paro de 1 mes en que no se empezaron las clases. Así que cuando dicen que ahora hacen paro las maestras y en el 57, que yo te estoy hablando, no hacían, sí. Y 1 mes. También. 1 mes no se empezaron las clases, así que yo ni siquiera pude ir a tomar posesión. Ese mes yo no lo cobré, por supuesto. Y todas las interinas a todas las maestras suplentes pasó lo mismo. Sucedió eso, 1 mes. Y ahí el gremio venía gente de Esperanza, nos informaba de las negociaciones y nosotros íbamos votando ya en ese momento si aceptábamos la propuesta, si no aceptábamos, pero la verdad que en el magisterio había mucho atraso y mucho enojo por esa situación. Ya era algo que no se podía aguantar en ese momento, porque fue muy raro hacer una semejante huelga. O sea, estamos hablando, cuando vos te recibiste, o cuando una persona se recibe, se agremia, el gremio estaba... Sí. Es tu protección, es quien sale a poner la cara por el maestro, en este caso. Agremiada yo todavía no estaba porque no había empezado a trabajar, pero a nosotros nos reunían, sobre todo las titulares y todo, para que nadie rompa la huelga, porque el peligro era que acuciado por problemas económicos o por lo que sea, empiecen algunos a ir porque la maniobra que estaba haciendo el gobierno, por supuesto, defendiendo los intereses que ellos
creían que eran los valederos, apretaban. Entonces, era el tema de no romper. ¿Y eso cómo se logró? Se lograba uniéndonos y conversando. Arriba del bar de Central había un salón. En ese salón nos reuníamos todos los docentes de aquí, de las escuelas de la zona, con gremialistas que venían de Esperanza, que nos iban trayendo las distintas propuestas y las distintas respuestas. Y eran por escrito, así que no era que podían venir a decirnos el verso, estaban escritas. Entonces eso se logró, no con ninguna, romper la huelga, ninguno fue una persona de los que nos reuníamos ahí, porque por más que las que íbamos a reemplazar estábamos perdiendo como en la guerra, pero bueno, no importa. El tema es que sí, de aquella gente que no tenía la contención del grupo, hizo cosas que después los perjudicaron, porque el gobierno en su momento dieron un comunicado o dejaron saber, yo no me acuerdo cómo era, porque el tema es que si al que iba a presentarse para dar clase, ese ya lo iban a dejar en la escuela trabajando. Y había mucha gente que hacía años que vivían en zonas inhóspitas, que no habían podido ingresar y que se fueron a anotar. Lógico, cuando se arregló, se retrotrae todo al punto en que se inició el paro y esas pobres gente quedaron afuera sin ni siquiera las gracias y quedaron tristemente marcadas para mucho tiempo, te diría algunas para toda la vida. No me digas. Que sí, no de acá de San Carlos, porque acá como estamos juntas pudimos hacerlo. Es un gremio muy fuerte. Es un gremio muy fuerte, es un gremio... ¿Era AMSAFE en ese momento o ya o tenía otro nombre? No, ¿Qué era? de eso no me acuerdo. ¿No te acordás? No, porque yo no, en ese momento no estaba gremiada. Claro. En ese momento todavía no estaba gremiada. Pero te había sumado. Pero nos por la sumamos defensa de todas. ¿Por qué? Porque nos llamaban, nos contenían, nos hablaban, nos explicaban, nos demostraban el beneficio que nosotros podíamos tener con si esa medida que habíamos tomado daba resultado y cuán regresiva iba a ser si en su momento se deshacía y no se llegaba a ningún acuerdo. Así que todo eso tuvo que hacerse. Bueno, o sea que después de ese impasse vamos a contestar tus preguntas porque al final me pones en cada cosa. Muy bien. Dame lo que yo lo sigo. Muy bien. El tema es que después de ese mes, por fin, los primeros días de abril empezamos las clases. Y yo voy a empezar por contestarte la última pregunta. La emoción de llegar a la escuela, la emoción de conocer a la directora, a los maestros, pero fuiste media hora antes, tanto no tenías, mirabas la escuela, cómo estaba todo. Y estar en tu primer lugar de trabajo con todo el bagaje de ilusiones, con el recuerdo del esfuerzo realizado. O sea, eso era una película que mientras que ibas entrando al aula... El orgullo para tu familia, para tus padres. La alegría de mi familia, todo tuyo propio, eso. Porque te Los fuiste chicos, sola, estudiaste sola allá en Santa Fe. Y los chicos que iban a tener mi grado, que tenía yo, que eran de Elena Buter de Stettler, pero como ella pasó a la dirección, tuvo que poner reemplazo, leer la expectativa de esos chicos que tenían que dejar a su maestra, que su maestra estaba en la escuela, pero en otro lugar que no era tan...
Así que un desafío grande. Porque para nosotros y para mi época era realmente la segunda mamá. Uno la quería a la maestra como Exacto, y para muchos chicos ahora también. sigue eso. No llegues a decirme que la época antes era mejor, No, porque no, ese no, no, no. tema lo voy a que yo, hablar. lo que yo recuerdo que yo amaba a mis maestras. Ah, por Y favor. sabes una cosa, todavía me sigo escribiendo con mi maestra de preescolar, ¿Y sí? la señorita Susana. Nos saludamos, por ahí charlamos un ratito. Conservo mi cuadernito del nivel inicial. Yo amo a mis maestras. ¿Y sí? Y hay una que fue mi maestra y que también te sigue, Iris Schaufler de Stettler. Ah, bueno, porque ese fue mi primer grupo de alumnos en San Carlos Sur. Bueno, pero no te vayas. Contame de esas emociones que me quedé ahí. Bueno. Y después vamos a hablar de tu grupo. Esas chicas son De de esas mi chicas. grupo. El primero, ¿va? Sí, entrar al aula y saber que uno tenía que hacer, digamos, un acercamiento, una seducción con esos chicos que estaban dolidos porque estaban haciendo un duelo de su maestra, verla ya en la dirección, querían verla en el grado. Aparte, viste que el ser directora te pone en otro estatus, Sí, allá te sí. da miedo. Cuidado que viene la directora y no volaba una mosca. Es feo para el alumno Sí, sí, que te sí. lleven a tu seño y a ponerla en un No, lugar. pero pudimos enseguida establecer una muy buena relación con esos chicos, muy buena, muy buena. Aparte, Elena Stettler era una persona que favoreció, venía al grado, conversaba, hablaba conmigo, los chicos veían que ella me apreciaba, o sea, hizo todo Más más fácil. fácil, todo sencillo, todo que fluyera mejor. Y realmente, todavía ahora, yo tengo de ese grupo de chicos, gente que me saluda para el Día del Maestro. Tristemente ya muchos se han ido, porque el que vive mucho tiene que decir adiós todos los días, agradecer la vida, pero también saber que hay cosas que se van, que tenés que desapegarte, que tenés que despedirlos, que te queden en el alma. Entonces, la responsabilidad que vos tenés frente a esos chicos, estás empezando algo, tenés mucha teoría, pero de la práctica te falta un montón. Pero a veces hay condiciones personales de los chicos de ellos y los de uno que hacen que pueda ensamblarse bien. Y yo con ese grupo de chicos, ese primer grupo, y después con todos los otros, tuve muy buena relación. Muy buena relación, los recuerdo mucho. Yo fui cuando se hicieron los 25 años, los 50 años de ese grupo de chicos a San Carlos Sur. Lo pasé muy lindo, tengo unas cosas preciosas en mi casa. Y sí, vos me nombraste recién a Iris. A Iris, y yo tenía 3 Schaufler. Tenía Iris Schaufler y después tenía otra, Raquel Schaufler, y después tenía la otra casada con Klaus. La Nenu. La Nenu. O sea, tenía 3. Que no sé cómo se llama la Nenu. Es la Nenu. No, la Nenu yo también. Más que Nenu, en la escuela también le decíamos Nenu. Así que yo tenía esos chicos y después tenía un grupo, era bastante grande. La que siempre, todavía, no, yo dije que no iba a decir nombres porque después hay gente que se van a ofender. Así que voy a contar algo, pero sin decir el nombre. Una alumna que no dejó hasta ahora de saludarme para el Día del Maestro. De ese grupo del 57, que tiene la suerte de estar viviendo, que ya debe tener 81, 82 años. Qué bueno, Erna. Vos sabés que pegó mucho esta charla que tenemos con vos,
justamente por la cantidad de chicos que pasaron por el aula y que te tuvieron como maestra, como directora también, ¿no es cierto? No, directora acá No. no. Y están esperando que vos cuentes, que algunos están esperando que cuentes alguna travesura, tienen miedo que cuentes alguna travesura, pero la gente está ávida de esta charla y que cuentes esas cosas. O sea que me da la pauta, la sensación, y no hay dudas de que generaste mucho en cada alumno. Me estás diciendo de que pasan los años y te sigue saludando y te sigue mandando un mensaje, y si tu maestro fue uno más, no pasa eso. Vos dejaste huellas en tus alumnos. Sí, pero yo creo que poca, mucha, y a veces alguna no tan buena también, hay que reconocerlo, todos el estar conviviendo un tiempo, unas horas o lo que sea, siempre te marca. Pero lo que pasa es que es un ida y vuelta, porque vos te enriqueces con los chicos y ellos se enriquecen con vos. Tenés funciones diferentes. El tema es que vos no podés dejar de ser humano, no podés dejar de ser empático y no podés dedicarte nada más que a enseñarle a leer, a escribir y a hacer las operaciones, sino que vos tenés un chico, tenés todas esas almas ahí, todas esas personas que tienen que tratarse en forma completa. No por nada en primer grado se hacen las mayores detecciones de problemas en los alumnos que lo hacen los maestros. Por ejemplo, mi hija Beatriz y mi hijo Carlito le descubrieron la miopía en primer grado. ¿Por qué? Porque estuvo sentada un poco más atrás y no veía el pizarrón. Llamaron de la escuela, me pusieron informe, miopía, tac. Carlito lo mismo, ya con la más chiquita, porque todas heredaron la miopía del papá. Ya fuimos a los 4 años a hacerle el estudio para que no tengan que estar. Pero el maestro detecta, el maestro por eso tiene que estar atento y tiene que estar empático. Y cuando me dicen, ay, pero es un maestro tan justo que le da a todos los chicos igual, yo te digo que a las personas o a los chicos no se le puede dar a todos igual. Hay que darle lo que vos sabés que cada uno necesita. Porque hay niños que necesitan más de tu atención. ¿Por qué? Porque tienen problemas familiares, porque tienen alguna carencia, porque sabés que tenés que ayudarlo especialmente en ciertos aspectos y que cuando él salva ese escollo ya está mucho mejor. Entonces vos tenés que estar muy atento. Vos ves a aquel que llegó hoy triste y ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo he tenido, por ejemplo, en la escuela de las 4 esquinas, en la del Burle, vamos a decir, 2 chicos que eran hermanitos, aparentemente con un hogar con muchos problemas, a veces venían a la escuela sin comer. Nosotros más o menos lo sabíamos y después se daba la merienda, que Mantequería donaba el dulce de leche en envases de 5 litros de aluminio. ¿Aluminio? Aluminio. En mi casa yo todavía tengo alguno de esos que mi papá compró para la miel. Aluminio grueso. Bueno, eso lo donaba y se daba la leche. Van buenos esos chicos. El tema es que en el grado, ese fue el primer grado que pude tener. Yo, desgraciadamente, solamente pude tener un primer grado entero, completo todo el año, en la escuela Mariano Moreno. Y otro primer grado, con lo cual empecé una tanda de llevarlos hasta quinto, en la escuela del centro. Fuera de eso, olvídate, no me dieron más primer grado, me empezaron a enchufar en los grados altos y olvídate, Erna, de lo que a mí me gustaba. ¿Eso quién lo decide? Y el director, primero que como yo era interina todavía en ese momento, claro, era si quedaba una vacante, si alguien se trasladaba, bueno, eso era la suerte.
Claro, porque los tenés ahí, chiquitos, le puedes poner toda tu atención, es distinta la relación. No solo es distinta, lo que pasa es que el avance se ve más de un chico que, habrá chicos que por ahí en este momento con usar la letra mayúscula imprenta, el chico ya en preescolar no existía todas esas cosas, empezabas a los 7 con los palotes, chao. O sea que vos recibías al chico sin saber leer ni escribir. Nada, bueno. ¿Y cómo era esa sensación tuya cuando veías que el chico escribía mamá, papá, sus primeras palabras, que armaba sus primeras oraciones? Vos veías el chico terminaba leyendo, por más que estaba primero inicial y primero superior, que se consideraba que el ciclo de lectoescritura se terminaba en esos 2 años, ya estaban habilitados. Pero cuando veías que un chico, pero aparte él, la impresión de él que por ahí miraba algo y empezaba y te miraba que lo leyó y vos estabas con él feliz del logro. Qué lindo. Muy lindo el primer grado, pero vuelvo a mis chicos esos de sexto, de quinto, que teníamos 5 o 6 años de diferencia con algunos, y bueno, yo te decía que pude hacer, y que a mí, y ahí entendí lo que nos decían una vez una profesora de didáctica, cómo el maestro se sentía frente a sus alumnos. Y nosotros nos quedamos a ver cómo nos sentimos. Estaremos el día que estamos contentas, está cara contenta, el día que estamos enojadas tenemos que arreglar la cara. Y todas esas cosas nos mirábamos. Y cada una venía también con sus problemas familiares, sus sí, hijos. Que tenías que dejarlo en la puerta de la escuela. Claro. El tema es que esos chicos que con los cuales vos te enfrentabas. Bueno, con los chicos que yo me ante esa pregunta, claro, ¿cómo te sentís frente al aula? Te enfrentabas, tenías 3 situaciones. Una situación de inferioridad. Cuando nos dijo situación de inferioridad, nosotros empezamos a movernos así en los asientos diciendo, esta mujer tomó algo esta mañana. Y sí, dijo, ustedes se van a encontrar, si son observadores, si tienen espíritu amplio, si saben reconocer las capacidades que tienen, se van a encontrar con un chico que dibuja, tiene aptitudes para el dibujo, que hace cosas hermosas y que ustedes no la van a hacer. Es una situación de inferioridad. No digo que les tenga que doler, es una situación en que ustedes saben que ese chico tiene una aptitud que ustedes no poseen. O un chico que canta, o un chico que baila, o un chico que tiene una manera que une a todos sus compañeritos alrededor, los arregla las cosas, que vos lo ves que ya tiene una tendencia a lo social. Y vos decís, por ahí. ¿qué liderazgo? Entonces vos ahí decís, pucha, ahí te sentís que tenés menos que ellos. Con lo cual se inicia un gran respeto y una forma de hacer que las aptitudes de cada uno regar. Por eso te digo, no se le puede dar todo lo mismo. Yo no puedo estar regando a aquel que tiene aptitud para el dibujo y mandarlo que vaya a plantar rabanito. Claro. Es otra cosa. Es un aprendizaje mutuo, ¿no? Qué lindo. Es un aprendizaje mutuo. Qué bueno escucharlo. Así que sí. Pero yo te digo, cerrada ahí esa etapa en San Carlos Sur. Y la relación con los papás, ¿cómo era? Prácticamente la relación con los papás no era, en esa época no se hacían visitas domiciliarias, después acá en el centro sí. Aparte yo estuve 4 meses en ese primer grupo. Los conocía si había un acto que a veces que iban o si eran de la cooperadora. O sea, que lo tuyo era exclusivamente con los chicos. Pero lo que pasa es que no había queja. Claro. Porque hoy la mayor relación es
Y vos te arreglabas con lo que tenías, pero hay que decir que los grupos eran más chicos, que venía otro tipo de educación de la casa que era mucho más exigente y el chico lo trasladaba al trato con el maestro. Porque cuando dicen que los chicos en la escuela hacen cosas, quizá también traen de la casa una mayor permisividad, una mayor libertad para decir lo que piensan, lo que quieren, y es muy difícil que eso se pueda respetar cuando vos tenés 30 chicos que todos quieren hablar al mismo tiempo, que todos quieren decirte lo que se les viene a la boca. El maestro hoy tiene el piso movido, de acuerdo a mi experiencia. Nosotros pasamos una época preciosa de magisterio. Así es el tema. Claro.